Dice la palabra de nuestro Dios en el nombre de Jesús. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Pueden sentarse. Entonces dice este pasaje, si podemos llamarle pequeño pasaje, porque lo hemos acortado un poco de su contexto, ¿verdad? Pero que exhorta a no desechar a aquel que habla, a Jesucristo, a través de la sangre que fue derramada, ¿verdad? Que si no escaparon, dice, hace conciencia que si no escaparon aquellos que desecharon a los que amonestaban desde la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Ese es nuestro Señor Jesucristo, el cual dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Y mañana es 8 de abril, ¿verdad? Y decía el hermano ahí, pues, hay una conmoción, hay una cuestión, ¿verdad?, moviéndose ahí, en noticias, en las redes, en tantas cosas, ¿verdad?, acerca de el eclipse que está a punto de suceder mañana. Miren, han sucedido, bíblicamente tenemos testimonio de este tipo de señales. No vamos a entrar en profundidad a todas, ¿verdad?, pero podría mencionarle como por ejemplo cuando Jesús nació, que dice que había una estrella, podemos llamarle atípica, una estrella que destacaba, la cual, ¿verdad?, los magos, dice la Escritura, siguieron para poder saber dónde estaba o dónde había nacido el Salvador. También podemos hablar de aquel fenómeno como a manera de eclipse cuando Jesús murió, que hubo un gran terremoto, dice, y entonces el cielo, ¿verdad? Algunos lo llaman como un eclipse. Entonces podemos hablar decía, cuestiones o fenómenos atípicos como señales en el cielo, cuando de repente han sucedido algunas cosas de carácter espiritual en esta tierra. Entonces no podemos nosotros completamente descartarlo. También tenemos algunos eventos relacionados con las lunas. Con la luna, algunos, y sobre todo, ¿verdad?, las lunas rojas. Por ejemplo, cuando los judíos fueron expulsados hacia Jerusalén, en 1942, cuando Israel fue declarado Estado independiente. Pero, ¿qué sucedió con esto? Que entonces sus enemigos le declararon la guerra a Israel por esto mismo. Cuando la guerra de los 6 días, en el año 1967, y hace poco, en el año 2014,
Cuando se llevó a cabo las fiestas judías, ¿verdad? También hubo un evento de esto llamado las lunas rojas, lunas de sangre. Entonces, como le decía, no podemos nosotros, por decir así, o descartar completamente. Pero está sucediendo algo aquí, hermanos, que resulta que el pueblo de Dios ya entró en pánico. El pueblo de Dios ya no sabe qué es lo que está pasando. Ya no sabe si creer o no creer. Y los que de alguna manera tienen conocimiento porque o han escuchado o porque un día, ¿verdad?, estuvieron bajo la gracia y ahora se han apartado, han entrado como en ese pánico y en ese temor, y entonces, ¿qué hacemos? Y algunos hermanos hasta de llevarlo a un sentir o un pensar, hermanos, que cosas terribles, que no sé qué cuántas cosas van a pasar, que incluso hasta el fin del mundo, ¿verdad? O una señal del fin del mundo, o hasta el fin del mundo pudiera venir a través de esto. Pero vamos a pedirle a Dios que nos ayude acerca de lo que la Escritura nos enseña. Entonces estábamos leyendo ahí en la lectura inicial que Dios dice, aún una vez y conmoveré, en el versículo 26, en la segunda parte, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y la Escritura nos enseña que antes de la venida del Hijo del Hombre, o sea, antes de la venida de Cristo, antes de que Él venga a poner juicio sobre la tierra, habrían señales en el cielo y en la tierra, que habrían acontecimientos usando, recuerde que, ¿quién creó los mares? Dios. ¿Quién creó los cielos? ¿Quién creó todas las cosas? Toda la naturaleza y todo lo que existe. Y esta misma naturaleza, hermanos, Él la va a usar para hacer estas grandes señales y todas estas cosas que han de suceder. Bueno, y entonces estamos hablando también del eclipse. Hace meses se está hablando, creo que incluso la primera, creo que fue desde el año pasado que comenzó a dársele ya, ¿verdad?, un poquito de promoción a este evento, porque hay algo que llama la atención, y es que dice que este eclipse va a pasar muy cerca, habrán algunas ciudades que sí, completamente, algunas ciudades llamadas Nínive. Hay 8 ciudades llamadas Nínive en Estados Unidos. Pero no es que las ciudades están alineadas y entonces Él va a cubrir completamente. Recuerde que el eclipse solo va a cubrir una franja. Entonces esa franja, ¿verdad?, va a cubrir algunas de estas ciudades, probablemente algunas medio se oscurezcan, algunas sean un poco alcanzadas, ¿verdad?, porque ya no están, por decirlo así, geográficamente alineadas. Bueno, entonces esto es lo que a nosotros como iglesia nos ha llamado la atención. Porque cuando escuchamos decir Nínive, entonces ¿qué nos trae a nosotros a la memoria? Jonás, ¿verdad? Y la predicación a Nínive. ¿Para qué era la predicación a Nínive? Para que se arrepintieran a causa del pecado. ¿Amén? Conocemos eso, ¿verdad? Sabemos eso. Bueno, entonces eso es lo que a nosotros nos llama la atención. Pero miremos un poco más, ¿verdad?, lo que dice la Biblia. Por ejemplo, dice Marcos 13:24 al 27. Amén, ¿ya lo tiene ahí? Marcos 13:24 al 27. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, ojo, lea bien, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas.
Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará sus ángeles y juntará sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. ¿Cuántos decimos gloria a Dios, aleluya, por esa palabra? Ahora, la Escritura nunca niega que el sol se oscurecerá y que la luna no dará su resplandor. Pero miren lo que dice. ¿Cuándo va a suceder esto? Ahí en el versículo 24. Después de aquella tribulación. Entonces vámonos a leer un poco antes. Siempre hay en Marcos 13, pero ahora en el versículo 14. Amén. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entre paréntesis, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos, mire, falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros, mirad, os lo he dicho todo antes. El Señor nos lo ha dicho todo. Entonces, le decía, Dios no niega, o la Escritura no niega, que el sol se oscurecerá y la luna dejará de dar su resplandor. ¿Pero cuándo? Después de esta tribulación, después de que se haya manifestado el hijo de perdición. Cuando dice ahí en el versículo 14, cuando veáis a la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, aquella bestia, hermanos, el anticristo. Y entonces, cuando estas cosas sucedan, cuando suceda, después de un cierto tiempo de tribulación como nunca la ha habido. Hermanos, nosotros no estamos en tiempo de tribulación para que estas cosas sucedan. Mire, ojo, yo no le estoy diciendo que no sea una señal. Yo creo que es una señal. Podríamos decir una señal fuerte. Podríamos decir una señal, ¿verdad?, que tiene que a nosotros hacernos realmente meditar. Pero señal. Creo que es algo, o estos eventos que han venido sucediendo, porque si usted recuerda, ahorita en estos días también, hermanos, han sucedido o han habido 2 terremotos. Y recuerde que la Escritura nos habla de ¿qué? Guerras y rumores de guerras, terremotos en muchos lugares, señales en el cielo y en la tierra, señales, hermano, pero allá en Mateo 24 dice que no es todavía el fin, sino que estos son principios de dolores. La gran tribulación, como debe ser aún, hermanos, no ha sucedido, no estamos en tiempos de gran tribulación, no estamos aún. Entonces, estos eventos, hermano, les decía, los podemos ver nosotros como tipo o señales de algunos eventos que han de suceder, sí, en la gran tribulación. Pero miremos lo que dice, para que veamos nosotros o podamos medir, por decirlo así, estos eventos. Lo que dice Joel 2:30 y 31. Amén.
Joel 2, 30 y 31 dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día, mira cómo dice, grande y espantoso de Jehová. Ahora quiero que nos vayamos a Apocalipsis 6, 12 y 13. Amén. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto. Ojo, hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus hijos cuando es sacudida por un fuerte viento. Mire, estas cosas que describe la palabra, estos eventos apocalípticos, estos eventos, hermanos, después de aquella gran tribulación, hermanos, lo que nosotros estamos pensando ahorita que va a suceder con este eclipse, que por cierto le comento de que un eclipse similar ya cruzó Estados Unidos hace 6 años, por 6 ciudades llamadas Salem, que también es un nombre, es el nombre de una ciudad bíblica, que tiene que ver también, de ahí se deriva el nombre también de Jerusalén. Bueno, entonces, prácticamente nosotros estamos minimizando el poder de Dios. Mire, hermanos, cuando esto que está describiendo la Biblia, que verdaderamente el sol se va a poner, como dice ahí, allá leíamos que el sol se oscurecería y la luna dejaría de dar su resplandor. Aquí estamos leyendo, hermanos, que el sol se puso negro como tela de silicio. Que, hermanos, no había, o no va a haber, hermanos, por donde se pueda filtrar la luz del sol. Está hablando, hermanos, de tinieblas total, o una tiniebla, una oscuridad total, no parcial, total. Tinieblas, hermanos, van a rodear la tierra. La tierra, hermanos, va a ser cegada con tinieblas. Eso, hermanos, va a ser algo terrible, algo tremendo. Es que allá lo está diciendo en Joel. El día grande y espantoso de Jehová. ¿Sabe qué están diciendo los científicos ahorita, hermano? Disfrute. ¿Sí? Vaya hacia la ferretería, compra en línea sus gafas especiales para que pueda apreciar el eclipse. Hermanos, estas cosas que realmente van a suceder antes de la venida del Señor, no van a ser un día de picnic, hermanos. Es el día grande, hermanos, y espantoso, terrible. Hermanos, cuando el Hijo del Hombre, dice la Escritura, cuando menos penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Ahorita, hermanos, todo mundo, yo creo que ahorita todas menos la nuestra, todas las iglesias, hermanos, están llenas. Porque mañana, por lo que están escuchando que va a suceder mañana. Se lo comenté el domingo pasado, creo, hermanos. Yo creo que ahorita se dispararon las ventas de aceite ungido. Miren, hermano, nosotros tenemos, lamentablemente, y no lo podemos negar, vivimos en tiempos, hermanos, no bíblicos, sino de alegorías místicas. La Escritura nos habla, hermanos, de falsos cristos.
de falsos profetas, que si es preciso, hermanos, aún hasta los escogidos serían engañados. Montón, hermanos, de soñadores, hermanos, tienen temblando al pueblo de Dios. Porque lo que nosotros no conocemos nada de Dios, hermanos. Nosotros no conocemos nada de la Biblia. Todo lo que nosotros conocemos de Dios es lo que los videos de YouTube, de TikTok y de Facebook nos dicen de Dios. Eso es todo lo que nosotros conocemos. Eso es todo lo que nosotros sabemos de nuestro Dios. Pero del Dios que nos habla la Biblia, a ese no lo conocemos. A ese, hermanos, pero ni sabemos cómo orarle, ni sabemos cómo agradarle, ni sabemos qué vida tenemos que vivir. Y nosotros pensamos que entonces Dios nos va a mandar un aviso. Llego en el 2028, entonces, hermanos, noviembre y diciembre hay que disfrutar la vida y el 1 de enero de 2028 me voy para la iglesia. Ese es el concepto del mundo, hermanos. Ese es el concepto del hombre de doble ánimo. Ese es el concepto del hombre que no le teme a Dios. El que verdaderamente le teme a Dios, hermanos, está permanentemente en su casa. Porque sabe que es el lugar donde debe estar. Está permanentemente, hermanos, doblando sus rodillas. Mire, hermanos, cuando usted mire esos videos, no solamente mire los videos. No crea usted de que porque usted está leyendo el video y está aquel diciendo el pasaje bíblico y usted busca la Biblia y entonces va a decir, ay, es cierto, ahí está en la Biblia. Y si lo está separando de su contexto, y si aquello le está apartando la vida de santidad, de enseñarle que usted debe estar en santidad siempre para el Señor. Y también le iba a decir, y también lea los comentarios. ¿Sabe qué dicen los comentarios de esos videos? Mire, pastor, fíjese que yo no voy a la iglesia, pero fíjese que tuve un sueño con todas las cosas que usted está diciendo. ¿Cómo ve eso usted? Fíjese, pastor, que yo tengo 10 años de estar apartado de la iglesia. Y soñé con ese eclipse. ¿Qué piensa usted de eso? Hermano, la Escritura dice que lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Cómo pueden estar hablándonos personas, hermanos, que andan tras los deseos de su carne, queriéndonos hablar, hermanos, de cosas espirituales? Y nosotros diciendo amén. Y nosotros temblando, hermano. Y nosotros, hermanos, que no hallamos para dónde agarrar. ¿Sí? Hermano, si usted escucha, y usted podrá decir, discúlpeme, pastor, pero usted es el único que me está quizás diciendo lo contrario. Quizás era el único a mí que me haya escuchado. Pero no significa que sea el único. Y si fuera el único, hermano, si no se acuerda cuando Jeremías, todos los profetas hablaban vanidades. Y no es que le esté diciendo yo me creo Jeremías ni cosas así. Pero es que Jeremías, hermano, realmente le quería escuchar la voz de Dios. Quizás yo no lo digo por usted, lo digo por otros. Donde no les interesa escuchar la voz de Dios. Lo que quieren y lo que les interesa es escuchar lo que quieren escuchar. Eso pasaba en tiempos de Jeremías. El rey quería escuchar, Jehová está contigo, haz lo que tengas que hacer porque Él hará prosperar. Él te hará prosperar. Lo que te estás haciendo, Jehová lo hará prosperar porque Él está contigo. Eso es lo que nos gusta escuchar, hermanos. ¿O no? A la iglesia no, ¿eh? A muchos eso es lo que les gusta escuchar. Jehová está contigo. Jehová prueba lo que hagas. Jehová te está viendo y le agrada lo que estás haciendo. Eso es lo que nos gusta escuchar. Pero aquel hombre Jeremías luchaba contra todos los falsos profetas.
luchaba contra, hermanos, que en aquel tiempo, lo que era la apostasía de aquel tiempo. Todos apostataban de la fe, todos habían dejado el temor de Dios, hermanos, y vivían en sus irreverencias, en sus soberbias, hermanos, en sus idolatrías. Es lo mismo que está sucediendo ahora. Nosotros creemos de que porque no vamos delante de una estatua, hermanos, no somos idólatras, pero el pueblo de Dios, el pueblo evangélico que nosotros tanto, hermanos, nos sonamos el pecho, el pueblo pentecostal, hermanos, se ha vuelto idólatra de todas estas personas que hablan en el nombre de Dios, pero que ni siquiera saben lo que hablan, hermanos. Sueñan, hermanos, acuérdense que la Escritura habla de mancilladores de la carne, que en lugar de que por lo que vivimos hoy nosotros en la carne, y no es que nosotros seamos súper espirituales, hermanos, estamos aún en la carne, pero ¿sabe qué? Que quisiéramos y nosotros diríamos, Señor, ya quisiera desprenderme de esta carne porque, hermanos, nuestro espíritu nos redarguye, o el espíritu nos redarguye a que ya no quisiéramos vivir más conforme a la carne. Pero hermanos, pero estos son mancilladores de la carne. Estos sienten rico, sienten placer, se deleitan, hermanos, en la carne. Pero, les decía, y estos son los que nos tienen temblando a veces. Y estos son los que nosotros seguimos. Y estos son los que nosotros idolatramos. Estos son a los que a todos nosotros le decimos amén. Amén. Y como no conocemos la Biblia, amén. Y como no sabemos lo que realmente Dios, hermanos, tiene preparado para su iglesia, le decimos amén. Y como aquellos dicen, viene el juicio de Dios sobre esta tierra, sobre todo aquel, así que mira, tú que estás en el mundo, entrégate a Cristo, que no sé qué y que lo otro. ¿Y yo a la iglesia qué? Hermanos, nosotros muchas veces soñamos. El sueño muchas veces del cristiano, del fanatismo cristiano es, hermanos, ver juicio sobre el mundo. Que mi Dios venga y haga señales, así como los judíos, hermano. Dice que los judíos piden ¿qué? Señales. Mire, y si usted ve, y ojo, ¿verdad? Lo digo con todo, no me malinterpretar. ¿Quiénes le dan más revuelo y realce? ¿Y quiénes, hermanos, comenzaron con esto? Los judíos. Porque los judíos anhelan ver un juicio de Dios sobre todos aquellos que ellos, hermanos, consideran inmundos. Lo mismo que Jonás. A nosotros, ¿a qué nos llamó el Señor, hermanos? A tener misericordia. A que la iglesia, hermanos, cumpla con una labor sacerdotal que es orar y clamar, hermanos, teniendo misericordia de a todo aquel perdido. Porque ¿sabe qué? Si ya se nos olvidó, ¿por dónde comienza el juicio de Dios? Por su casa. Y entonces estos que le dicen que anhelan ver juicio sobre la tierra, y solamente están, ¿y por qué no le dicen al hermano o a la hermana, hermano, hermana, hay que afirmarnos en el Señor? Porque el juicio comienza primeramente por su casa. Y si con dificultad se salva el justo, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Estamos entendiendo, hermanos? Gloria a Dios. Entonces le decía, y somos idólatras, y ahí andamos buscando, hermano, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para estar cubiertos el 8 de abril? ¿Qué hacemos y qué usamos?
para estar cubiertos nosotros y nuestros hijos. El 8 de abril. Hay un pasaje, hay un capítulo tan conocido, pero que no lo entendemos a veces. Salmo 91. Amén. ¿Ya lo tiene ahí? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Pero ¿cómo dice? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro. Mira cómo dice, escudo y adarga es su verdad. Usted quiere un escudo contra lo malo, contra el mal, tiene que conocer y andar en su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Mira cómo dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. Mire, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Ojo, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Si no conocemos ni la Biblia, hermano. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Toda la palabra de Dios poderosa, y este es un capítulo poderoso de los Salmos. Pero hay que poner nuestro amor en el Señor. Hay que conocerle a Él, hay que conocer su nombre. Hay que, hermanos, poner nuestra esperanza en Él. Hay que constituirlo a Él, hermanos, como nuestra habitación, como ese lugar de nuestra morada. Pero muchas veces nosotros, hermanos, deseamos morar en todos lados, estar en todos lados, menos en la presencia del Señor. Menos en la presencia de Dios. Hay tiempo para todo, hay tiempo para ir a todo lugar, hay tiempo para hacer de todo, menos para buscar de la presencia de Dios y estar en su presencia. El que habita, oiga, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita no es el que visita, no es el que cuando se acuerda va a la presencia del Señor, no es el que cuando tiene problemas, no es el que cuando se siente bien, no es el de cuando se siente alegre, cuando se siente con los ánimos, cuando se siente motivado. El que habita, el que está permanentemente viviendo bajo el abrigo del Altísimo, morando bajo la sombra del Omnipotente. No es como cuando vamos de visita a un lugar y yo entonces unos días vamos a decir, me sentí bien, bonita. Ahí regreso otro día porque me trataron bien o me sentí bien. Habitar es que permanentemente vivimos ahí. En nuestras casas, hermanos, haya comida, no haya comida, nos pueden cortar la luz 2 meses, 1 mes, pero irnos a nuestra casa ahí tenemos que estar, con luz, sin luz. Amén. Se fue la luz una noche y venga, duerma conmigo, y que aire acondicionado, hermano, hermana.
No, pero me va a dar pena levantarme hasta tarde por allá en mi casa. Aunque me desvele la calor, pero me levanto a la hora que quiero. Porque es su casa de habitación. Permanentemente usted está ahí. Y sabe que en ningún otro lugar va a estar mejor que en su morada, en su casa. Entonces lo mismo, hermanos, el que verdaderamente habita al abrigo del Altísimo, que mora bajo la sombra del Omnipotente, sabe que en ningún otro lugar va a estar mejor. Que pueda venir todas las amenazas que le menciona aquí y hasta las que ni se imagina. Hermanos, pero usted está en su verdad y dice, yo tengo un escudo. Conozco la verdad y ando tras la verdad y vivo conforme a la verdad de Dios. No hay mejor escudo, hermano. No hay mejor protección. ¿Sabe qué? Para usted y para sus hijos. Ningún amén. Para usted y para los suyos. Así es, hermanos. ¿Quién vive, hermanos? Gloria a Dios. Segunda Tesalonicenses 2, 1 al 3. Amén. Segunda Tesalonicenses 2, 1 al 4. Amén. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, por favor, que no os dejéis mover fácilmente. Acuérdese siempre de esto, hermano. De vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. Mire cómo dice, es claro, hermano, no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Estamos en tiempos de apostasía? Sí, amén. Y todos estos movimientos hacen parte, hermanos, de la apostasía que estamos viviendo. Yo le decía de Jeremías, él vivía en tiempos de apostasía también, hermano, porque estaban los falsos profetas, guiados, hermanos, por la motivación de su corazón, porque eran soñadores, eran mancilladores de la carne. Él estaba, por decirlo así también, en tiempos de apostasía, y dice ahí que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbéis. Y primero dice, ni por espíritu. Hermano, ¿usted cree que no hay espíritus que se mueven para engañar? En tiempo de Jeremías sucedió. Dice que fue enviado, hermanos, espíritus a los falsos profetas para que profetizaran mentiras. Hay espíritus que se mueven, hermanos. Ojo, yo no estoy diciendo que no hayan siervos que no reciben revelación fidedigna del Señor, pero no los que están en estos movimientos. Hermanos, los que nos tienen así, ¿sabe quiénes son? Son los mismos, hermanos, que soplaban al coronavirus para que se fuera. Son los mismos que invocaban los vientos del sur y del norte para que se fuera el coronavirus. Sí, son los mismos, hermanos, que cuando los siervos del Señor estaban muriendo en la pandemia, que Dios les había dicho que todos esos pastores y esos cristianos que estaban muriendo era porque eran falsos pastores, eran siervos inútiles, eran siervos sin frutos. Y mire, cuando yo le digo, cuando dice la Escritura, que si es preciso los escogidos serán engañados. Mire, vino uno ahí que
gran seguidor de ese montón, hermanos. Y me viene diciendo eso. Mire, hermanos, y el pastor se le había muerto. Entonces tu pastor era falso maestro. Mi hermano quedó callado, mejor volteó a ver para otro lado. Mire cómo nos seducen, hermanos. Que hasta parece que nos hacen perder la razón en un momentito, nos quitan la capacidad de razonar un momentito. Entonces le decía, hay espíritus, hermano, que se mueven para engañar a estas personas que están susceptibles, hermanos, a esto. Y los cristianos también, que los pasamos escuchando y estamos susceptibles, porque no hay oración, porque no hay lectura de la Biblia, porque no hay, le decía incluso, ni se congregan. Facilito, hermanos. Hermanos, la Escritura dice que la casa de Dios es columna y baluarte de la verdad. En la casa de Dios, hermanos, ahí vamos a encontrar nosotros la doctrina que nos guía, hermanos, según, hermanos, el camino y el propósito de Dios. Entonces, oración, lectura de la Biblia, ayuno, amén. No, congregación, el ayuno va en cuarto lugar. El ayuno, hermano, nosotros no piense que lo va a santificar. Hay gente, hermano, que hace malo algo el sábado y entonces, el domingo voy a ayuno. No ora el sábado, de todo modo en el ayuno mañana voy a orar bastante. De todo modo mañana en el ayuno vamos a leer la Biblia. El ayuno no es para santificación, hermano. Amén. Bueno, entonces le decía, hablamos de los espíritus. Le decía, estamos en tiempos de apostasía. Amén. Y dice ahí, ¿verdad? En el 2:3 de 2 Tesalonicenses, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y dice después, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Ya vio al anticristo usted? ¿Ah? ¿Ya lo vio? Entonces Cristo no viene todavía, hermanos. Es lo mismo que leímos allá en Marcos 13. Pero cuando veáis a la abominación desoladora, ahí sí, mire, de la que habló el profeta Daniel. Entonces el que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas, de las que estén embarazadas, de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno. Entonces cuando, hermanos, el anticristo se manifieste, ojo, no se va a poner a temblar, ¿verdad? Ahí sí, mire, usted olvídese de todo. Ahí sí, ya no mande los niños a la escuela, como hacía aquel, ¿verdad? Ahí sí, usted entienda, Cristo viene. Que ya nada, lo que está tratando de decir aquí, ya nada de este mundo ya realmente pues ya no es relevante. Lo que pueda suceder alrededor tuyo ya nada es relevante, porque hoy sí estaremos ya eminentemente frente a la venida del Señor. Y dice, hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno. Hay de los que solo son cosas porque, o solo son excusas para buscar de Dios.
que solo son excusas para estar en la iglesia. ¿Sí? A eso se refiere. Hay de ellos, porque si no tuvieron ni la fuerza ni la voluntad para luchar ahora en este tiempo de gracia, ahora se imagina cuando sucedan todas estas cosas. Bueno, entonces volvemos allá donde estamos en 2 Tesalonicenses. Entonces dice, nadie los engaña en ninguna manera, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Ahora ya no los mandan carta, ahora nos mandan video, ¿verdad? Ahora nos mandan audios. En ninguna manera. Ojo, y este mensaje no es para estar confiados. La iglesia se va a relajar, o el que no ha buscado de Dios, pues, esto no ni viene ahorita. No, para que nosotros conozcamos la Biblia, para que nosotros entendamos, como le decía, son eventos y señales a manera. Pero, ¿qué le podría decir yo? Como que tengamos una idea, una vaga idea. Porque las cosas, hermanos, que van a suceder en tiempos de tribulación, antes de que el Hijo del Hombre aparezca en las nubes, hermanos, olvídese, hermanos, es que la tierra se va a sacudir como es. No habla de ciudades específicas, no habla de naciones específicas, habla de la tierra en general. Es que, hermanos, recuerde que Dios, hermanos, Él se va a mostrar. Leímos allá en la lectura inicial, al final de la lectura inicial, en el versículo, le leímos ahí desde el 26, que aún una vez, y como veré, no solamente la tierra, sino también el cielo. Mire, que hayan ciertos eventos de esta naturaleza o de la naturaleza en la tierra, hermanos, eso es natural y el hombre lo toma como natural. En el cielo, le decía, en la Biblia, ¿verdad?, nos describe ciertos acontecimientos atípicos y los podemos experimentar, los podemos ver quizás en este tiempo, pero entonces eso es natural. Oígame, pero cuando el hombre vea de que la tierra en general está siendo conmovida, el cielo y la tierra, hermanos, porque ahí, hermanos, es donde Dios va a hacer notar sobre el incrédulo su poder, porque los creyentes creemos en su poder, amén. Sobre los incrédulos, sobre los moradores de la tierra, hermanos, su poder. Amén. ¿Vamos bien, hermanos? Gloria a Dios. Y entenderán los hombres también que Dios es fuego consumidor. La iglesia. ¿Qué debe hacer la iglesia con todo lo que mañana o algún otros eventos que pueden suceder después? Tener paz. Lucas 21, 28. Amén. Lucas 21, 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Óigame, hermano, si usted vive para Dios, si usted, no importa si está bien, si está mal, si se la esté pasando como se la esté pasando, pero independientemente de su condición, usted vive para Dios,
¿Y de qué se va a preocupar entonces? Si nuestra redención está cerca, si es necesario, hermano, que todas estas cosas acontezcan para que, hermanos, el plan, el propósito de Dios, hermanos, se lleve a cabo, de salvar a su iglesia, de traer juicio, hermanos, sobre los moradores de la tierra, sobre el pecado, sobre las abominaciones, hermanos, de esta tierra. Y Él salvar a los suyos. Tiene que suceder. Y entonces nosotros, ¿por qué vamos a tener miedo? Hermanos, si la Escritura dice que el Espíritu mismo, hermanos, nos confirma, nos hace estar seguros de que somos hijos de Dios. ¿O no está seguro que sea hijo de Dios? ¿Sabe usted que a nosotros nos critican porque nosotros confesamos ser salvos? ¿Y usted cómo sabe? ¿Acaso que usted no peca? Me preguntan, ¿verdad? ¿Y usted no, acaso que eso se va a saber hasta que el día final, no? Porque si mi salvación dependiera de mí, entonces sería sincero y le diría, estoy condenado. O ni siquiera me atrevería a decir, soy salvo. Pero como la salvación viene de mi Cristo, y estoy seguro que Él me ha dado la salvación, me ha perdonado, me ha lavado, tengo fe mediante su palabra, y por lo tanto mismo me esfuerzo en obedecer su palabra, no para quedar bien con Él, no para ganar puntos con Él, sino por la misma fe, a través de la fe, porque así tenemos que obedecer nosotros la palabra, hermanos. Por la fe sin obras es muerta. La fe es la que nos lleva a cumplir su palabra. La fe es lo que nos impulsa a que nosotros, hermanos, sintamos no la obligación, sino el placer, el deleite, la satisfacción, hermanos, en cumplir su palabra. Es muy diferente. Eso es muy diferente. Mi hermano, no es lo mismo. Por ejemplo, ¿sabe usted quiénes hacen mejor labor? Por ejemplo, en el servicio de la iglesia o del ministerio. ¿Sabe quiénes hacen mejor labor? Los que son voluntarios. ¿Sí? Cuando algo, ¿verdad?, es obligación, es un requisito, pues no le digo que de repente no hay quien lo haga bien. Puede ser que lo haga bien, no digo que no, pero el que es voluntario lo hace mucho mejor. Entonces lo mismo sucede en la obediencia al Señor. El que entiende que por la fe debe obedecer para agradar al Señor, lo hace mucho mejor. Lo hace con deleite. Lo hace con gozo, lo hace con deseo, lo hace con satisfacción, lo hace por agradecimiento, no esperando nada de Dios. Así como aquel que le cuento yo que dice que le oraba al Señor por trabajo y que estaba enojado porque el Señor le había dado trabajo. Pues no se canse de orar, le decía yo, ahora, no, es que mire, Javier va a creer, me dice. Haya estado yo, me dice, mira, allá está una vecina que se me pasa ofreciendo y viera yo cómo le digo que no, pues, me dice, porque yo sé que tengo que darle a Dios, me dice. No, pero usted tiene la motivación equivocada. Usted no debe estar haciendo eso ni nada solo para que Dios le dé un trabajo. Hermano, sí que todo es por gracia. Nosotros intentamos sobornar a Dios con muchas cosas. Nosotros hablamos de los que intentan sobornar a Dios con dinero. Claro, está mal, ¿verdad? Que solo ofrendando, dando grandes cantidades de dinero, pues van a estar bien con Dios.
Pero nosotros también muchas veces intentamos sobornar a Dios. ¿Cómo, hermano? Va a creer, uy, hermano, va a creer. Cuando le empezamos, hermanos, a Dios, si tú me das un trabajo, yo voy a hacer esto y voy a hacer lo aquello. Hay unos hermanos que cuando no tienen trabajo hasta le prometen el 20% de sus ingresos al Señor. Hermanos, después ni hayan cómo sacar ese 20%. Si a puras cachas, hermanos, sacamos el 10 y peor que vamos a sacar el 20. Ni hayan cómo, hermanos, más le mienten al Señor. Amén, hermano. Hermanos, hasta con los ayunos, nosotros intentamos sobornar al Señor. Le decía, hemos andado mal, voy a ayunar para purificarme. Eso es querer sobornar a Dios, hermano. Voy a ayunar para que me salga un trabajo. Eso es querer sobornar a Dios. Usted créale. Y si ayune para hacer morir lo terrenal en usted. Para, hermanos, apartar un tiempo para Dios. Mire eso, yo no le digo, un ejemplo, si la iglesia, por ejemplo, decretara un día de ayuno, ¿verdad? De emergencia, por ejemplo, sucedió algo, algún hermano, por favor, ayunemos. El que puede hacerlo, y usted tiene sus horas de trabajo y le toca ayunar en trabajo, pues ni modo. Pero hay personas, hermanos, que deliberadamente dicen voy a ayunar y deliberadamente se van a trabajar, hermanos. Óigame, pero si no tenemos la capacidad, hermanos, el deseo, la voluntad de apartar un día de ayuno para apartarnos en ese día, para estar en constante lectura, meditación y oración, hermano, estamos mal. Si usted piensa que el ayuno solo es aguantar hambre, está mal. Si usted lleva haciendo cositas ahí para que el tiempo le vaya ligero, no sentir hambre o no sentir el ayuno, está muy mal. El ayuno es para meditar en su palabra y para orar, para clamar, para interceder. Amén, hermano. Hermano, dice allá en Isaías, hermano, acerca del ayuno, que el hombre dice que dobla su cabeza como junco, dice, y allá andamos todos agüitados. Venimos a las 9, hermano, otros a las 9:30. Otros ni vienen, hermano. Cuando debería ser, hermanos, día agradable, día de deleite. Me levanto a las 6 a ofrecer el ayuno y ¿qué voy a estar haciendo yo aquí? No, voy para la iglesia a orarme. Amén. ¿Y qué voy a estar? No, me voy a leer la Biblia. Voy a compartir con los hermanos un momento la escritura. Debería ser día de deleite, hermano. Estamos en la presencia del Señor. A las 2, hermanos, ya estamos allá indirectamente haciéndole señas al pastor de que hay que entregar el ayuno. Amén, hermano. Entonces, les decía, sí, hermano, no podemos ni ofrecerle eso, no tenemos dominio propio en esas cosas. Entonces, tenemos un grande problema. Bueno, volviendo al punto. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Póngamela, hermano, ahí en la Nueva Traducción Viviente, que lo veamos como dice. Amén. Por lo tanto, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, mire cómo dice, pónganse en pie y levanten la mirada, porque la salvación está cerca. Imagínense que estas cosas que les digo yo, que nos están ahí anunciando y no sé qué cosa y profetizando y mire, no, ahorita se me está ocurriendo, fíjate, buscar
¿quién habló primeramente sobre el eclipse? Si los profetas o los científicos. A ver si es verdad que es profecía. ¿Verdad que podríamos investigar por ahí, verdad? Bueno, entonces, si estas cositas, hermano, nos ponen a temblar, algo está pasando. Algo está sucediendo, debemos examinarnos. No estamos seguros, le decía, de nuestra salvación. Entonces dice, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, cuando estamos viendo, le decía, las señales, pónganse en pie. Hermano, si está ahí como decaído, si está ahí como medio adormido, si está ahí como, póngase en pie. Afírmese en el Señor. Levante la mirada, desde estar viendo ya esos que están diciendo cosas. De estar ahí agachado con el celular, amén, y ay, Dios mío, ay santo, voy a llamar al pastor a ver qué será, y levante la mirada, porque la salvación está cerca. Gloria a Dios. Entonces la iglesia le decía, debe tener paz. Debe tener paz. ¿Por qué? Debería estar alegre, si así fuera. Voy a ver a mi Redentor. Tanto tiempo, años, no sé qué, de lucha, de esto y de lo otro, de aquí y de allá. Ay, Señor, pero es que hay cosas. Va a pasar como el del video, ¿va? Que están cantando unas hermanas que el Señor ya viene y dice una, pero todavía no, Señor. Porque, hermanos, tenemos la mirada todavía en el mundo. Imagina, hermano Mario, ay no, Señor, yo no me he casado todavía. O cualquiera. Tenemos la mirada, hermanos, en el mundo. Ay, Señor, no construimos el templo y más pagamos aquel dinero, y tenemos la mirada en el mundo. Es que la labor nuestra, hermanos, o el deber nuestro es que el Señor nos encuentre haciendo aquello que nos ha encomendado. Si vamos a tener templo, Él sabrá. Si vamos a tener otra cosa, Él sabrá. Todo lo que nosotros deseamos, Él sabrá. La cosa es que Él nos tiene que encontrar haciendo, bienaventurado el hombre al cual su Señor lo encuentre haciendo lo que Él le encomendó. Eso es lo que dice la Biblia. Uy, hermano, hubiéramos comido un montón de pisto. A mí no me pesa porque es palabra del Señor. Y es para el trabajo que Él nos encomendó. Entonces, hermanos, debemos estar en paz. Debemos estar tranquilos. Debemos estar alegres. Deberíamos estar predicando más porque la venida del Señor está cerca. En vez de estar pensando en comprar tantos amuletos y tantas cosas para que no me pase nada, deberíamos estar... ¿Ve qué tan mal estamos? ¿Ve que realmente no entendemos las cosas como deberíamos entenderlas? ¿Ve que no estamos haciendo lo que el Señor nos encomendó? Eso es lo que deberíamos hacer, y esto nos lo dicen. Nos mandan a comprar aceitillo, nos mandan a abrir la Biblia en el Salmo 91, nos mandan a hacer no sé cuántos días de ayuno, nos mandan a no sé qué más. Es lo que he escuchado yo, no sé usted por allá que haya escuchado por su lado. Y la Biblia no nos dice eso. La Biblia dice que tenemos que cumplir nuestra comisión desde que la comenzamos, hermanos, hasta el último día que nos toque estar en la tierra. Amén. Entonces, por lo tanto, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, pónganse en pie y levanten la mirada, porque la salvación está cerca. Eso debe hacer la iglesia, hermano. Creo que hemos entendido, hermanos, el mensaje de esta mañana. Así que, gloria a Dios, entonces, y vamos a orar.